ancestral viene de los ancestros. Ustedes saben que yo les decía en la historia que, y se habla de 14.000 y mucho más años también de que el idioma como lengua viva está presente. ¿Eh? ¿Cómo se puede decir tradición ancestral en guaraní? Upukwe. Upukwe se dice, o sea, upu viene de principio y kwe lo que estaba antes. Upukwe. Entonces yo puedo decir, ñande upukwe, nuestros ancestros. ¿Eh? Por eso se llama también característica ancestral. Por la fortaleza que tiene el idioma se mantuvo. ¿Tá? Se mantuvo porque fue sujeto de muchísimos embates de los que llegaron, querían podar el guaraní de todas formas. Fray Ruiz de Montoya, uno de los precursores principalísimos del idioma, ¿qué decía? Que se lo tomaba como el guaraní, como que no tenía estructura, que no tenía vocabulario, que no hay ¿cómo vamos a aceptar un idioma acá que no tiene sustento técnico, decía, dice Montoya. Y después de tanto vapulear, llevó gramática estructural y nunca le aceptaron, la corona no le aceptaba, dice en su libro. Hasta que por fin una vez le convenció de que si él se cree que estaba estructurado su gramática antes que Bolaños, pero Bolaños le puso la firma, el sínodo le aceptó. Entonces, decía que era imberbe y que no tenía la suficiente cantidad de vocablos para entablar una conversación. Eso es. Después se notó que eso ya era ridículo prácticamente. Pero era un idioma que estaba estructurado antes que los que figuraban en ese entonces en España, el vascuence, el gallego, eso estaban debatiéndose de cuál era el idioma oficial. Mientras cuando llegaron acá, el idioma era una estructura. Se conversaba y se hablaba. No se escribía, pero se entendía perfectamente. Ustedes saben por qué no se escribía, ¿cierto? Ancestral, entonces. La otra característica es primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque los idiomas latinoamericanos, o latinos si quieren, como el castellano mismo, el castellano, el francés, el italiano, todos derivan o del latín o del griego. ¿Está? O sea, los idiomas primitivos, fundamentalmente son el latín y el griego. Bueno, a partir de ahí se fueron conformando otros idiomas. En cambio, el guaraní, ¿qué pasó? No tiene antecedentes etimológicos. O sea, no proviene de ningún otro idioma, sino es genuino. Por eso se le dice primitivo, no por la lejanía y porque fueron de un principio, no. El tono de primitivo, habitantes primitivos, por ejemplo, los primeros habitantes, no, sino que no deriva de otra. Eso se le conoce como primitivo. Fíjense de qué estamos hablando. De un idioma que se parangonea con el latín y el griego. Porque cada vez que yo utilizo una palabra en guaraní, estoy encontrando de que hoy está en el mundo como nombre vulgar de animales, de plantas. ¿Está? Está en el mundo. Entonces, ¿por qué está en el mundo? Y justamente por las características que tiene. Por ejemplo, descriptivas. ¿Se cuenta? Entonces, nombre científico en latín, el nombre vulgar en guaraní, o en castellano, o tal vez en inglés seguro. ¿Está? Bueno, entonces es primitivo porque no deriva de otro idioma, no tiene etimología con otro idioma. Esa característica ustedes guárdenla porque le va a servir para eventualmente ir qué es lo que estamos estudiando y qué es el guaraní. Bueno, la capacidad de explicarle a... Siempre van a haber trasnochados, ¿no es cierto?, que creen que no sirve. Sí, hasta hoy mismo siguen creyendo mucho que no sirve nada. Equivocadísimos. Yo a medida que vamos pasando el tiempo, más me convenzo de que ya, por suerte, este idioma ya está en el mundo, ahora no es una cosa de... Me invitaron para una conferencia para el Parlasur, se hizo, pero justo la profesora, la licenciada Gandulfo, que es antropóloga, ella no podía ir, virtual era, ¿no es cierto? Bueno, el día anterior parece que solucionó su problema, entonces ella participó. Si no estaba por participar yo, por la rectora le recomendó a la Sorato Calino, que es la directora de extensión universitaria, bueno, que me convoque a mí para participar.
yo con mucha alegría, ¿verdad? Pienso yo para que me convoque, le decía, no, profesor, no. Y bueno, estaba por participar, pero justo unas horas antes, el día anterior, me dice, la profesora Gandulfo. Pero esto lo digo con un tono totalmente sencillo para que ustedes se den cuenta que hoy están preocupados para que el idioma ocupe un lugar en el Parla Sur, en el COSUR, que lamentablemente con algunas políticas erráticas anteriores medio se dejó de lado, como que no se... Hoy parece que quieren volver a entender qué es el idioma en toda esta gran región de Latinoamérica. No es un idioma común y vulgar, como dicen algunos. Vulgar desde el punto de vista de que no tiene consistencia estructural ni nada, sino desde el punto de vista de que no sirve como para la economía, que no sirve para la historia. No, al contrario, no se usa porque siempre hubo intereses, pues entonces... Incluso hay una ley en Corrientes, ¿no? Claro, la 5588/04, ¿eh? ¿Cuánto hace que está la ley? Duerme el letargo de los dioses, más o menos. Escuché en la radio que estaban queriendo hacer vivir esa ley, y había uno de los artículos de la ley que decía que había que conformar una comisión con expertos y todo eso. Yo en mi opinión personal, eso no hace que también el idioma no avanza en el sentido de implementación y todo eso, porque también te digo que hay interés en esquina entre las pocas personas que sí saben el guaraní. Eso es mi opinión personal. Cuando estudiaba ahí en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que venía a Paraguay, que eran 2 profesoras del Paraguay y después profesores que se formaron en esa institución paraguaya, porque era de Paraguay. Y yo veía eso porque después hacía, por parte del Ministerio, algunos talleres, pero no había esa conexión entre el Ministerio de Corrientes y también allá. Entonces yo decía, pero el idioma es uno solo, defendámoslos entre todos juntos. Pero a veces yo veía esas cositas. Yo no vivía eso directamente, me convocaron un año, estuve en el ministerio, hicimos, porque era dos profesores diplomados de portugués, y yo estaba como idóneo guaraní, un proyecto para capacitación de toda la provincia, por ejemplo, 3 meses en Esquina, 3 meses en Corrientes, 3 meses, o sea, puntos de equidistante para docentes. Hicimos todo el proyecto, elevamos con gastos de traslado, que todo horario, que completo, le hicimos a la ministra Almarata, entonces. 2007. 2007, 2008. Y no hay caso, no. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y qué? O sea, justamente para evitar ese tipo, y después una senadora que solía venir mucho acá, que no nos hicimos amigos, pero éramos conocidos. Yo le dije, mire, profesora, ¿por qué usted no en la parte donde hay reglamentación de la 5588/04, ¿por qué no propone formar una comisión ad hoc con expertos y empiecen a buscar la reglamentación mínimamente para señalar, a ver, qué texto se puede usar, dónde se puede enseñar? Sí, pero hay que empezar, digo, por lo menos en el jardín, que un año se enseñe en el jardín, que se capacite al docente, y el otro año se va a hacer a primer grado. Y se capacita todo ese año para los que van a dar en tercero. Todo un proyecto espectacular, le llevamos a la ministra. En agua de Bogán, dos profesoras. Y bueno, fíjense que hay que luchar porque se sigue considerando como un idioma de torpes, de imberbes. Ustedes a medida que van avanzando en el estudio se van a dar cuenta a ver si es un idioma de torpe o no. Cada vez se van a dar cuenta que es un idioma que tiene aspectos científicos, filosóficos también. Bueno. Entonces, la otra característica es primitiva, ancestral. La otra es científica. Científica también es nuestro idioma. ¿Por qué? Y porque tiene una metodología, y eso que se enseña se puede comprobar. Se puede comprobar de que no es un idioma que lo que dice uno y dice otro, lo que uno lee, lo que el otro lee, son dispares, no. Y coincide en que hay un aspecto científico muy importante y que ustedes pueden hacer cursos en distintos lugares, pero en la estructura fundamental del idioma van a coincidir todos. Es lo que estábamos diciendo, diferencias regionales, zonales, pero en la estructura fundamental el guaraní es uno.
le dan nombre de guaraní paraguayo por la diferencia de no quiero decir dialectales, influencias idiomáticas, como yo le decía, y que quiere hacer creer que es un idioma completamente... No, son diferencias de registros. Así se le dice, diferencia de registros, porque es como una lengua matriz y de ahí salen como Claro, diferentes... y que es algo lógico, sucede en todos los idiomas del mundo. Me decía un profesor de inglés, Ohio, Manhattan y todos nos dan exactamente el mismo inglés, porque es lógico. Yo no tengo contacto todos los días con gente de allá, por ejemplo, para yo, si me equivoco, corregirme más o menos. Entonces es algo lógico. Entonces ahí está la otra característica, es una ciencia, un idioma, es lógico, lógica, porque tiene una motivación, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Es algo que responde a los procesos del pensamiento, o sea, yo, para poder estudiarla, al ser lógico, puedo por una motivación, puedo razonar y después llegar a una conclusión. ¿Por qué le digo todo esto? Porque algunos dicen, no, es un idioma, si a la reí nomás, no sirve para nada. Es lógica, porque responde a los procesos del pensamiento, como cualquier otro idioma. Filosófica, otra característica. ¿Por qué? Filos y sofos, del latín, filus, amante, y sofos, de lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, fíjense si no es filosófica, sí es filosófica, sobre todo porque se ocupa mucho del ser, ¿verdad? La parte del ser. El ser, cuando yo digo che, no hace falta hacer otro verbo porque ya estoy diciendo yo soy. Entonces también filosófica, lógica, filosófica, ancestral, descriptiva, primitiva. Esas son las características que ustedes deben guardar cuando necesiten explicar por qué este idioma no es un idioma común o tal vez vulgar. Tiene características de cualquier otro idioma del mundo, nada más que fue vapuleado en la historia en muchos lugares como para que desaparezca. Pero la fortaleza que tiene es Mbareté, o Inte, decididamente es fuerte, entonces se mantuvo en la historia. ¿Estamos? Bueno. Vamos a entrar en los pronombres, como les decía. ¿Cuál es la que tengo que tocar, Rosana? La flechita, si quiero por atrás, No, para adelante. y para adelante, pronombre. Le apago si quiere un poquito la luz porque creo que está medio fuerte a ver cómo... ¿Ven todo ahí? ¿Ven todos, no? Sí, ahí, se ve un poquito... y después en todo caso, cuando uso el pizarrón, vamos. Prendo, claro, para descansar un poco. Pronombre, como lo dice, está en lugar del nombre, ¿no es cierto? Eso se mantiene también en guaraní. Pronombre. Yo digo, che, es yo. Pero ¿qué pasa en guaraní? No solamente actúa como pronombre, clasificándolo solamente como demostrativo, porque tengan en cuenta que si yo digo che, yo puedo decir yo soy, y ahí no es un pronombre, ahí ya es un verbo. Y que puede ser che, puede ser a mí, y che puede ser mí. Entonces, lo primero que tienen que aprender ustedes es que es pronombre personal. Che, yo. De, tú o usted. A, él o ella. Ñande, incluyente, amplio. Incluye al interlocutor. ¿Ah? Bueno, ore lo excluye. O sea, cuando yo hablo con una persona, pero no quiero que se involucre ni en la conversación, plural, por supuesto, entre 2 o 3 le decimos a alguien, ore con epora. Ustedes le están contando al otro que nosotros amanecimos bien. Ahora él no está incluido. De hecho, papel neco, ¿cómo amanecieron? Y entonces uno u otro toma la respuesta de los demás y le dice, ore con epora. Nosotros amanecimos bien. Sin incluyente. Por eso se llama incluyente y por eso se llama excluyente.
El ore. El PE, que nosotros lo usamos como pendé, no es exactamente lo mismo. Vamos, cuando estudiemos una clasificación de verbos, vamos a dar cuenta que el pendé le corresponde más bien como prefijo de algunos verbos. El PE es el verdadero pronombre personal, que suena muy a paraguayo, que acá me dicen ustedes, claro, ¿por qué? Y porque ellos lo usan bien. Ellos lo usan el PE, PM, a vosotros. Amombe uta PM, dice Radio Cantonio López. Amombe uta PM, les voy a dar la noticia, les voy a contar. Amombe uta PM, ¿ve? PM, a ustedes, ahí está usando bien, como complemento ya. Y nosotros usamos el pendebe, amombe uta pendebe, que a la hora de entenderse, el pendebe se va a entender, pero después lo vamos a ver de que el pendé se tiene que usar con una clase de verbos. Ahora lo vemos bien. Y si es nasal, puede ser pene. Bueno. El jae cuera representa el plural de jae, que es singular. Como con cuera se hace plural, hago, en lo de decir, jae es para uno, él o ella, pero con el cuera hago plural, digo, jae cuera, ellos o ellas. ¿Bien? Ejemplo, che, ja, de. Como ustedes son muy inteligentes, el ja ese que está ahí en el medio para decirle, este ja, ya ténganlo como una conjunción copulativa. O sea, sirve para la i famosa, la i. Yo, y. Entonces, cuando se usa, la usa así sola, digamos. Tiene otra aplicación después, pero eso. Entonces, acuérdense ya que el ja es una conjunción copulativa. I. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo decimos yo entonces? Sí. ¿Tú o usted? ¿Él o ella? ¿Nosotros? ¿Incluyente? Incluyente. Incluyente. Olvídense, incluyente o amplio. ¿Excluyente o restringido? Ore. PE, que cuando decimos ustedes, sería nosotros, no decimos vosotros, decimos ustedes. ¿Cómo decimos? PE, nasal, PE. ¿Está? PE. Y el plural de la tercera, jae, cuera. Con el cuera, de paso, miren cómo se hace el plural en algunos. Y con el cuera se hace el plural. Eso van a coger, caray, ¿entendés? De Corea, por ahí, Caray Fernández. El guapu y poro. ¿Cuál es el verbo ahí? Que guapu y poro. Guapu. Guapu. ¿Cómo escribirían guapu? A ver, en el aire, profesora, escríbame guapu así con el dedo en el aire. Sí. Guapu. La U A ver, suena, en digamos. el aire escribime guapu. Guapá. Con la En el aire, guapu. con la U. Guá. Pu. Pu. ¿Cuál es? ¿Con qué termina? La I. la I. La U sería. ¿La I? Para nosotros es La I, I, la U. pero en No, guaraní. no, está ahí cultural, no se me ahoga, no se ahoga, el cultural de agua. Recuerda que yo le dije, esa va a estar al principio, en el medio y al final de una palabra siempre igual. Y esa es la característica de la U, que le da cierta peculiaridad al idioma, porque donde esté se pronuncia U siempre, al principio, en el medio y al final es U. Y cultural. Guapu. ¿Se entiende? Así que a veces tienen que acostumbrarse a ese sonido. Guapu. Entonces ahí tenemos. Los pronombres personales son eso que ustedes ven. Chen, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Esos son pronombres personales. Eso se usan como, ahora vamos a tenerlo en presente como el yo, tú, él nomás, primero. Acuérdense que se puede usar para decir a mí, se puede decir mí, y se puede decir yo soy. Si yo digo che por Yahoo, ¿qué digo? Soy pobre. Soy pobre. No digo mi pobreza. Puedo usarlo, pero ahí ya el che ya Yo deja de soy ser pobre. un pronombre personal, sino ya tiene que ver con un verbo. Che cuirase, digo.
Estoy gordo. Estoy gordo. Y digo checaú. Estoy gorda. Y si digo checaú, Yo soy. ahí está el uso, ahí el uso del pronombre y uso el otro che. Y ese otro che con el adjetivo calificativo forma una clase de verbos que vamos a ver ahora, no lo voy a decir. Entonces, che, ¿puedo usar el che pronombre personal? Sí, che, yo. Y cuando digo checaú, estoy diciendo que es una forma de ser ya. Checaú quiere decir que ya estoy enfermo, soy alcohólico. No, que estoy nomás. Pues yo digo chechecurá, que digo. Y desde nacimiento ya siempre tuve una contextura bastante, nunca dejé de ser ya nací gordito más o menos. Y lo mismo, cheche pirú, que digo. Y desde criatura le costaba comer y siempre fue delgadito. Ustedes hay potas. ¿Cómo? Ustedes hay potas. ¿Se entiende cómo es? Entonces, el che, pronombre personal, se usa siempre, pero no es invariable, anoten eso, es invariable, el pronombre personal es invariable. El pronombre personal. Es invariable. Che, ende, ja, eña, ande, ore, ja, fuera. Porque acá hay un ne, este que está acá, ne, un error es eso tendría que entrar en la aplicación del verbo que le dice recién. Bueno, esos son los pronombres personales que ustedes van a manejar. No se olviden que no siempre va a significar yo. A veces, pues, si yo digo cheroga, no digo yo soy casa. ¿Ah? Ahí va a ser Mi pronombre demostrativo y el pronombre posesivo. Mi casa. Y si digo chequirá, como dije recién, que digo, estoy gordo. Ahí tampoco no es pronombre personal. Y si yo digo, chera y jupa, ¿qué digo? Chera y jupa, ¿me querés? ¿Me amás? Ahí tampoco es pronombre personal, es a mí. Entonces, ese tipo de clasificación, ese tipo de uso, ustedes tienen que manejarlo bien para hablar, para escribir, ¿cierto? Lo mismo pasa con todos los otros pronombres, no solamente con el che, pero el que más usamos por ahí el che, parecería que no, con los otros pasa lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, como dicen en Radio Can, amombe uta PM, les voy a contar, el PM es a vosotros, ¿ves? Ya no es un pronombre personal, sino ya tiene un carácter de complemento. Así, por lo menos que se acuerden de que no solamente va a significar yo siempre, puede significar yo soy, mi y ame. Según, en una frase puede estar utilizado de las 4 maneras. Como yo soy, como mi y como me, en una misma frase. Y va a estar el che. ¿Se entiende? Bueno. Vamos con los demostrativos. Demostrativo, como ustedes saben en español, es para señalar. Si yo digo este, está cerca del que habla. Si digo ese, está cerca del que escucha. Y si digo aquel, está lejos de los dos. ¿Sí? Este pizarrón está cerca del que habla. Esa gallina está cerca del que escucha. Aquellos pavos están lejos de los dos. Lo mismo pasa en guaraní. Entonces yo para decir pero sin determinar género, yo para el castellano, si es femenino, tengo que decir esta. En guaraní, con decir co, puedo decir masculino o femenino. ¿Qué me va a dar el género? Y la cosa, el animal al que me estoy refiriendo me va a dar el género. Si yo digo coyagua, ¿qué digo? Y si digo cocuñataí, esta. Cambió, pero el co no cambia. ¿Entiendes? O sea, no determina el género. Es invariable para el género. El demostrativo. Co, como está ahí, este o esta. Entonces yo, coyagua, este perro. Cocuñataí, esta señorita. Cocuimbaé, este varón. Cocuñá, esta mujer. ¿Ves? Por eso está este o esta. P, cerca del que escucha.
P cerca del que escucha. P. P yaguá. Che su U, P yaguá. Ese perro me mordió. Ese está cerca del que habla. Del que escucha, perdón. Ese o esa. O sea, lo uso para ambos géneros, ¿entiende? UP o P. Hay gente que dice P nomás y hay otros que dice UP. Es lo mismo que decir P y UP es lo mismo. El uso nomás consagra eso. Pero es P, U, P. ese. También P o UP es lo mismo. P, es. P o UP. Sin acento así como está ahí. Amo es aquel o aquella. Siempre estamos hablando de pronombres, pronombres. Aba, estos. Aba, estos. Umi, esos o esas. Y coaba, estos o estas. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a marcar que ya estamos en el plural. Acá estamos en el singular. Co, pe, upe, amo, estamos en el singular. ¿Ve? Y aba, umi y coaba ya estamos en el plural. ¿Ve? Ya estamos en el plural. Aba ya no es para marcar una sola cosa, sino para marcar varias. Estos o estas. Aba. Aba. No, Y aba. umi, aba, puede ser también, pero sin acento, Indio. va a significar Indio. indio, rebelde, como le decía la pasada, que a Vale le empezaron a nombrar a aquellos que no se avinieron a quedarse en las reducciones, que no querían estar organizados, que prefirieron ir al monte, entonces ahí se lo nombró en forma despectiva, se le empezó a decir Abá. Abaña, bro, también le decían a los soldados correntinos en Malvinas. Ahí está. Pero Abá es hombre, no se olviden, Hombres bravos. hombre, no es indio. Nunca hubo indio acá. Siempre estuvieron los primitivos habitantes. Acá Claro, nunca hubo. por eso es que le dicen Avara, pero en realidad la traducción que creemos es camino del hombre. Eso tiene que ser. Claro, así Ustedes debería ser. Abañé, no es idioma del indio. ¿Idioma qué? Idioma del hombre. El idioma del hombre. Claro. ¿Está? Entonces el plural ustedes, aba, umi y o aba. Acá le ponen el acento, ¿por qué? ¿Por qué le ponemos el acento? Porque acá pronombres, ya está ocupando el lugar del nombre acá, ya deja de ser directamente, cuando le agrego el va, pasa a ser pronombre demostrativo, porque si no, este puede ser un adjetivo demostrativo, porque el co, acá, es adjetivo porque está al lado casi siempre va a estar al lado de un sustantivo. Si yo digo co, no voy a decir co solo, tengo que decir co y me refiero a alguien. Co yagua es sustantivo, co, adjetivo demostrativo. Ahora sí, profesora, podemos Prender la luz. por favor. Ahí nos vamos a detener un poquito. Entonces, si yo digo co, yagua, en este caso, allá el título general es pronombre, ¿no es cierto? Pronombre. Ahora, vamos a especificar, porque ustedes necesitan conocer fehacientemente. Cuando yo digo co, al lado de un sustantivo, esto es adjetivo demostrativo. Adjetivo demostrativo. Hablaba un sustantivo. Claro. Lo mismo para P, UP, amo, lo mismo. ¿Se entiende? Adjetivo. ¿Cuándo se convierte en pronombre? Cuando le agrego la partícula va. Entonces, si yo digo coba o coa, como está allá, ahí es pronombre. Ahí es pronombre. ¿Entienden? Ahí es pronombre. La clasificación general es pronombre, pero ahora ustedes tienen que saber perfectamente que no es lo mismo co que coa. No es lo mismo umi que umiva. No es lo mismo co que coaba. Entonces, el co, el P o el UP
al lado de un sustantivo es adjetivo demostrativo. Adjetivo demostrativo. En cambio, cuando está solo, para que me entiendan, ahí vas a hacer pronombre. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Entonces, si yo lo puedo usar a los, claro que lo puedo usar a los dos. ¿Eh? Koyawa chembae, digo. Koyawa chembae. Este es mi perro, mío. ¿Eh? Amoa nembae. Aquel es tuyo. Esto. Amoa pasó a ser pronombre porque está en lugar de perro. Entonces, yo lo uso como adjetivo para nombrar, pero después lo uso como pronombre. Y para usarlo como pronombre, le agrego la partícula va. Coa. Entonces queda coa, amoa, umiva, upeva. Ahí pasa a ocupar el lugar del nombre. ¿Se entiende hasta ahí? Repito porque es de uso esto común. Pronombre demostrativo es la clasificación general del tema, pero vamos a lo específico. Sobre todo en el caso de los demostrativos, que es lo que ustedes pueden tener cierta duda. Cuando hablo de co, hablo de un adjetivo demostrativo porque está acompañando generalmente a un sustantivo. ¿Está?